Bienvenidos amigos a Fiscalistas SOS. El tema de hoy está por demás interesante. ¿Qué onda con las multas cuando nos cae el chahuizcle, verdad? Y debemos. Nos van a multar. ¿Qué ocurre con las multas cuando el SAT ejerce sus facultades de comprobación? ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Pues es un gusto estar nuevamente contigo en otro programa más, en este tema muy interesante, donde las autoridades fiscalizadoras pues requieren al contribuyente, en el caso de no proporcionar todos los documentos que solicita en esas facultades de comprobación, y de tanto que hemos venido picando y teniendo esos argumentos no autorales, en donde fíjate que la autoridad siempre hace el fundamento en el artículo 40 de una medida de apremio. Generalmente eso es lo que fundamenta, y pues prácticamente ahorita te voy a leer lo que dice específicamente ese procedimiento. Tal cual en las facultades de comprobación, generalmente la autoridad señala: se hace de su conocimiento que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos solicitados para el ejercicio de las facultades de comprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, primer párrafo, fracciones 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación, dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85, fracción 1 del Código citado, la cual se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del propio ordenamiento. Asimismo, se le informa que en caso de impedimento en el ejercicio, en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, señores. Entonces, prácticamente dice que nos va a imponer una multa con ese artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, Javier. Entonces, yo creo que es importante que todos nuestros amigos contadores, generalmente que son los que llevan a cabo a veces la facultad de comprobación junto con la autoridad fiscalizadora, que tomen en cuenta que el no proporcionar información, pues de entrada les van a imponer una multa si no cumplen el plazo establecido, si no entregan información, pues prácticamente van a caer en ese supuesto del artículo 40, Javier. Ese artículo 40 te señala del Código Fiscal de la Federación: las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden. Tenemos cuatro fracciones de ese artículo 40, Javier. Sí. Sin embargo, cuando la autoridad impone esas sanciones o esas infracciones, generalmente lo hace con fundamento en eso, Javier, en el 40, en el 85 fracción 1 y 86 fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, por no proporcionar la información o no entregarla en tiempo y en forma. Afortunadamente, Javier, ahorita pues se acaban de emitir algunos precedentes. Si gustan anotar, queridos amigos, es la Sala Regional del Noreste, en el número de expediente 2621, diagonal 2402-01-4, y efectivamente es del 31 de marzo del 2025, en la ciudad de Obregón, Sonora, México, en donde prácticamente ya los magistrados están haciendo valer esos argumentos que nosotros pues hemos de alguna manera picado piedra, porque efectivamente, Javier, nos han dicho que ese fundamento que se tiene dentro del contenido de las facultades de comprobación, pues prácticamente no dice la autoridad a qué fracción se refiere específicamente del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, Javier. Entonces, es indispensable que la autoridad fiscalizadora precise cuál es la fracción específica en donde se establece la medida de apremio del artículo 40, Javier. ¿Qué te parece? Entonces, a ver, yo no entregué la información y entonces me van a aplicar, o no estoy entregando los datos o no los dejé entrar, ¿verdad? A revisar, y entonces primero pueden
solicitar el auxilio de la fuerza pública, conforme a la fracción 1 del 40 del Código Fiscal de la Federación. Después dice, imponer la multa que corresponda en los términos de este código, pero simplemente lo menciona así. O sea, oye, vamos a aplicar una multa. ¿Cuál? Pues la que sea en términos de este código. Aquí entonces lo que tendría que hacer la autoridad es decirnos, conforme a tal artículo, 40, bla, bla, bla. fracción 2, tal supuesto, de tal multa. ¿Sale? Entonces, no nada más es decir que te ponga, generalmente en todas las facultades de comprobación, todas, Javier, todas, viene ese párrafo que te leí, en donde te dice que te haces de tu conocimiento, tal, siempre viene ese párrafo, en todas las facultades de comprobación, respecto al artículo 40. Pero esto, Javier, no es nuevo. Desde entrada, nosotros que hemos venido pues, prácticamente dando así, ¿no? Ya sabes, macheteando y macheteando, ya se han pronunciado algunos jueces de distrito en donde prácticamente inclusive ese artículo 40 fue declarado inconstitucional, Javier. Entonces tenemos también un amparo que es el 80/2018, prácticamente en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, acuerdo del primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, correspondiente a la sesión del 26 de abril del 2018. Y aquí prácticamente este tribunal colegiado hace referencia a ese artículo, exactamente ese artículo 40, donde precisamente uno señala que también en esa facultad de comprobación, pues prácticamente se va de manera genérica ese artículo 40, Javier. Pero sí, te digo, ya prácticamente ese artículo también fue declarado también inconstitucional desde hace tiempo. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir relacionando estas sentencias, tanto de los colegiados como la que ya ahorita fue pronunciada a cargo de esta sala en Obregón, en la ciudad de Obregón, Sonora, y prácticamente estamos hablando que es del 31 de marzo del 2025, en donde ya prácticamente estamos demostrando que al ejercitar esas facultades de comprobación y al momento en que te está haciendo esa medida de apremio la autoridad fiscalizadora, pues prácticamente no está fundando y motivando adecuadamente esas multas, que pues prácticamente después se vuelven una bola de nieve esas multas, y bueno, pues es algo con lo cual la autoridad llega y dice, si no me das información o no me la das en el plazo, pues de entrada ahí están tus multas, ¿no? Entonces creo que es importante que nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, pues vayan viendo que efectivamente se van haciendo cosas desde 2017, 2018 venimos nosotros argumentando que ese artículo 40 al final en la determinación del crédito fiscal pues lo puedes hacer valer, y prácticamente si lo haces valer y como fue declarado inconstitucional ya este artículo y con los elementos que estamos dando, pues prácticamente también en un determinante cuando impugnas prácticamente la solicitud de información o la orden de visita, pues prácticamente eso quedaría para efecto y se tendría que iniciar nuevamente esa facultad de comprobación, si es que está en tiempo y en forma, y si es que la autoridad hace el cumplimiento correctamente, porque acuérdense ustedes que es una facultad de comprobación y no podemos estar como en las piñatas, ¿no? Si ya le diste una, le puedes dar 2 o 3, tienen que ser hechos diferentes. Entonces, con estos pequeños, a veces simples conceptos o argumentos de agravios o conceptos de nulidad, muchas veces, aunque sean de forma, pues a veces se le va a pegar al fondo, Javier, porque el efecto de que la autoridad pues no fundamenta y no motiva bien su actuar, Javier. A ver, entonces, dice el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, oye, si tú te opones o de alguna forma estás impidiendo el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación, entonces te voy a hacer lo siguiente. Primero, auxilio de la fuerza pública, pero después nos dice abajo que si yo manifesté por escrito que no puedo por alguna razón, entonces no se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos manifiesten por escrito a la autoridad que se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor o causa
O caso fortuito. Oye, estoy crudo. No manches, estuvo re buena la pachanga. ¿Eso sería un caso fortuito o una fuerza mayor? ¿O ninguno de los dos? Pues habría que valorar, ¿no? Habría que valorar. Que sí mira, puede que hasta los dos, dependiendo de la cruda, ¿no? O sea, dice Dios mío, si en la borrachera te insulté, en la cruda me sales debiendo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que estar revisando. Oye, yo metí un escrito y dije que por fuerza mayor o por caso fortuito, sin que necesariamente yo sepa que es una fuerza mayor o un caso fortuito, ellos tendrían que decirme, oye, pues no manches, la cruda no es ni fuerza mayor ni caso fortuito. O sea, eso tendrían que respondérmelo ellos. Entonces aquí esta de auxilio de la fuerza pública o la multa no procedería todavía. Pues es cuestión de valorar, Javier, lo que tú estás comentando, porque al final, ¿qué es lo que te hace la autoridad? Hace dos etapas. Una, cuando inicia la facultad de comprobación, no entregas esa documentación y de inmediato te genera la multa por no haber cumplido en ese momento. Te dan 6 días en ocasiones para que tú des la información, porque en muchas ocasiones te dice que la información la debes de tener al momento. ¿Cuándo es? De inmediato debes de tener esa documentación, pero generalmente te da 6 días para que tú puedas darle esa información o para cualquier situación que tú le quieras dar a la autoridad. El problema que tenemos es que ya se genera un crédito fiscal, Javier. Al momento que te hacen esa imposición de la multa, pues prácticamente tienes ese plazo de los 30 días para que tú puedas impugnar esa multa, porque digamos que sale fuera ya de la facultad de comprobación, sino es como si fuera el hijito de la solicitud de información, no cumpliste y te avientan la multa. Ya te avientan esa multa y te van a generar un crédito fiscal. Por eso es importante que cuando se haga la determinación del crédito fiscal y si el contribuyente no impugnó estas multas, porque puede ser 1 o 2, o las que le pueden impugnar al momento que solicite información la autoridad, le puede estar imponiendo estas multas también se consideren dentro de la facultad de comprobación en la determinación y se haga valer también los conceptos de que también deben de quedar sin efecto estas multas. ¿Por qué? Porque provinieron efectivamente de la facultad de comprobación. Sin embargo, lo que hace la autoridad es que las cobra por aparte, le va generando ya un número de crédito, Javier, y precisamente ese es el motivo que ahorita explicamos, que sí hay una alternativa para que ustedes cuando les notifiquen esa multa, pues presenten su recurso o su juicio de nulidad. Inclusive hay una jurisprudencia, Javier, que específicamente señala multa, fundamentación y motivación para la imposición de la prevista en el artículo 40, fracción 2, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación como medida de apremio. Esto es prácticamente la jurisprudencia del Pleno 13º Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª época, libro 34, tomo 3, septiembre de 2016, página 1757, en donde prácticamente tienen ese argumento para dejar sin efecto esta imposición. Pero volviendo a lo del 40, fíjate que en su primer párrafo de ese artículo 40, te establece algunos puntos, son prácticamente 4. Uno es solicitar, como tú lo dijiste, el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa cuando corresponda. 3, practicar aseguramiento precautorio. 4, solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente, responsable solidario, tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de autoridad competente, ¿no? En el segundo párrafo estatuye que las autoridades fiscales no aplicarán la medida de premio prevista en la fracción 1 cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que realizan las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y el párrafo tercero dispone que no se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos manifiesten por escrito a la autoridad que se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causas de fuerza mayor o caso fortuito y lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes. Más que nada esto también va, Javier, cuando tú te están revisando, te están solicitando estados de cuenta bancarios y tú no los tienes por cualquier situación,
y tú vas y se los pides al banco, entonces lo que tú tienes que hacer es por escrito y decirle a la autoridad, oye, en este momento no tengo los estados de cuentas, pero ya lo solicité, aquí está mi petición ante la institución bancaria, etcétera, de ese tipo, ¿no? Aunque aquí nos dice fuerza mayor, caso fortuito, como tú lo habías mencionado, pero al final es eso, o prácticamente en la pandemia, esto en la pandemia, pues prácticamente se ve mucho ese tema de casos de fuerza mayor y casos fortuitos, o sea, murieron muchos contadores, Javier. Entonces, eso fue una realidad. Entonces, para todo esto que estamos diciendo, sí es indispensable que la autoridad fiscalizadora precise cuál es la fracción o cuál es el párrafo de la medida de apremio que les va a realizar a los contribuyentes de conformidad con ese 40. Y también tenemos una jurisprudencia que es administrativa, es la 190345, se llama apercibimiento genérico contenido en una orden de visita, viola la garantía de legalidad en este aspecto, lo que produce la nulidad de la multa impuesta sin afectar por ese motivo la validez de dicha orden y de sus consecuencias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que efectivamente, aunque tú impugnes la multa, es totalmente aparte de la facultad de comprobación. La multa es un castigo por no haber presentado los documentos. Entonces, eso no invalida tu procedimiento de fiscalización, pero sí queda sin efectos las multas que te impongan porque tú pues no entregaste información fuera del plazo o por cualquier situación que se encuentre de acuerdo a ese artículo 40. Esta multa básicamente que aplican con base en tu experiencia, ¿como de cuánto? ¿Como de cuánto estamos hablando? Pues varía, Javier, pero más o menos sobre dependiendo 17, 20, más o menos, ajá, de acuerdo porque te la va a decir, si tú ves el 1 del 86 y te vas al 1 del 86, más o menos de cuánto te da el artículo 86, fracción 1. Sí. Entonces, de alguna manera, creo que es importante porque además, cuando ustedes presentan su información, esa multa ya les va a aparecer, Javier. Entonces, cuando tú vas a hacer algún contrato con alguna empresa, siempre te dicen, dame tu historial, dame sus documentos que no tengas ningún crédito. Y muchas ocasiones ya estos créditos quedan. ¿Por qué? Porque aunque sean créditos pequeños, pero pues manchan a las empresas o manchan en sus obligaciones, porque al final cuando te sale esa sábana, Javier, y te dicen qué es lo que tiene la empresa, pues ya vienen esos créditos fiscales. Y luego prácticamente que esos créditos fiscales muchas ocasiones ya aparecen firmes. ¿Qué es lo que hace el empresario, Javier? Pues generalmente, como no quiere problemas, lo que hace es, le dice al contador, ¿sabes qué? Ve y paga las multas y no quiero problemas, pero el antecedente pues va a quedar dentro de la secretaría o de la base de datos, donde prácticamente pues bueno, pues ahí queda el antecedente de las multas, Javier. O sea, este cuate no te entrega las cosas, ya hasta lo tuvimos que multar. ¿Ya viste de cuánto es la multa? Dice el artículo 85, infracciones por 85 y 86, fracción 1. Ajá. Y en la primera 1 dice fracción 1, oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades, no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el 53B de este código. Y si nos vamos al 86, nos dicen que son las multas que aplican al 85 del código, y es una multa de 19,350 a 58,070 pesos, 58,070 pesos. Oye, pues no está barato, pues ya es un buen trancazo de inicio. Oye, apenas nos estamos acomodando y ya me soltaste una multita de 19,350 pesos. O sea, dices, oye, y lo único que tendrían que hacer conforme a esto, simplemente sería, oye, pues vete al 40 y ponle que te refieres que conforme al artículo 85. Más que nada en el 40 te deben de decir a qué párrafo o qué fracción te está diciendo, porque cuando te hacen esa medida de apremio en tu oficio donde está la facultad de comprobación, simplemente te señala el artículo 40 genérico. Por eso es que se están ganando
esas multas respecto de la facultad de comprobación. Y bueno, independientemente que por ahí te digo, el artículo 40 fue declarado inconstitucional también ese artículo 40. Pero bueno. A ver, va de nuevo. Yo decido, ¿sabes qué? No hay PEX, vamos a pagar la multa para no tener mayores problemas. Pero tú me dices, oye, es que si tú pagas esa multa, estás reconociendo que eres un contribuyente rebelde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Ahí está una canción, no sé si es del SAT o de alguien, pero yo soy rebelde, una cosa así. Y entonces eso queda como un antecedente. Así es. Entonces dices, no, a ver, espérate, a mí me multaste, pero me defendí porque lo que decías no era cierto. Entonces yo voy a cooperar con lo que tenga que cooperar y no puedo permitirme pagar esa multa. Qué complicado, ¿no? Porque y además cuando pides información de la empresa, cuando tú vas a hacer algún concurso, vas a hacer algo, te piden toda la información si es que tienes algún crédito dentro de la empresa, a donde vas te dicen, oye, dame tus documentos, donde las autoridades fiscales generan el documento y te dicen, efectivamente tienes créditos, tienes multas, tienes esto, tienes aquello. Entonces, pues eso va a aparecer como una multa firme y pues prácticamente a veces eso da mala espina con alguna empresa que tú quieras llevar a cabo alguna operación, ¿ok? Ok, vale. Sí. Por eso es la importancia de que estas multas se impugnen y queden sin efecto, porque no es lo mismo que te digas que tienes una multa firme ya pagada a que tienes una multa la cual se encuentra impugnada, está sub judice. Entonces eso es muy importante, lo toman en consideración las empresas con las cuales celebras operaciones. Bien, a ver, entonces, las infracciones por facultades de comprobación, si vamos al 85, ya en términos generales, ya vimos la fracción primera, digamos, en términos generales. La fracción segunda habla de no conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los visitadores les dejen en depósito. Pero el fundamento generalmente, Javier, lo hacen en atención al 85, fracción 1, al 86, fracción 1 y al 40 del código. Generalmente esa es la fundamentación que te viene en la solicitud de información o en la orden de visita domiciliaria. Generalmente, así tal cual específicamente es lo que señalan, así, para imponerte la multa. No se van a las demás fracciones. No, simplemente a eso es lo único que te hacen esa aplicación y por eso cuando te determinan la multa, te lo hacen con base en esos artículos. Por eso el artículo 40, al aventarlo de forma genérica, pues prácticamente eso es lo que hace ilegal a esa multa, Javier. Bien, excelente. Tenemos que irnos a corte. Regresamos para revisar qué más, cómo impugnamos esta multa, qué tenemos que hacer para que no nos quede ahí ese tache en nuestro historial. Vámonos a corte. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte al curso que hemos preparado para preparar la devolución o solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Este curso lo hemos preparado a efecto de ver cuáles son el procedimiento general en materia de devoluciones, por supuesto ver cuál es la normatividad aplicable y enfocándonos exclusivamente en la determinación del impuesto al valor agregado y en aquellos casos en los que resulte un saldo a favor, pues cuál es el procedimiento para solicitar su devolución. Desde el análisis, por supuesto, de papeles de trabajo para su determinación, llenado de la declaración, distinción de los diferentes actos o actividades que se entienden en la ley del impuesto al valor agregado, actos grabados, actos exentos, actos no objeto, actos grabados a diferentes tasas, por supuesto su empalme con la importante emisión del comprobante fiscal digital por internet, ver cuál es el plazo de presentación de la solicitud de devolución, el plazo que tenemos para tratar de recuperar estos saldos a favor
y los plazos que tiene la autoridad fiscal para hacer estas devoluciones de saldo a favor, casos de improcedencia y por supuesto algunos papeles de trabajo o cédulas recomendables para aterrizar este procedimiento, así como las fichas de trámite y medio de presentación una vez que tengamos ya determinados tus saldos a favor y las declaraciones presentadas. Y por último, también observar algunas recomendaciones para prevenir futuros requerimientos de la autoridad, y una vez en caso de que la autoridad haya decidido requerir información adicional, pues recomendaciones al respecto. Los esperamos. Hola a todos, mi nombre es Alberto Monroy Salinas y queremos invitarlos al curso de plataformas tecnológicas, donde veremos lo más relevante de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y cómo se determina el impuesto en este momento y qué pasará en el futuro. Inscríbanse todos, nos vemos próximamente. Bien amigos, estamos de vuelta. Ya estamos revisando. Oye, no manches, ya me mancharon mi 32D, incólume hasta este momento, virgen. Y mi opinión de cumplimiento con el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación queda manchado. ¿Por qué? ¿Por qué queda manchado Al final, lo que nosotros pretendemos, hablábamos de esa opinión de cumplimiento, en donde te la piden algunas empresas para ver si efectivamente eres una empresa sana o estás cumpliendo. Pues ya prácticamente todo el mundo te la pide, ¿eh? Por eso la importancia de que estos créditos, aunque sean pequeños, pero en muchas ocasiones pues van manchando la imagen de la empresa. Por eso la importancia no es lo mismo, como yo bien digo, que sea un crédito que esté firme y que esté exigible, a que sea un crédito fiscal que esté controvertido, porque por lo menos dicen las personas, bueno, se está defendiendo y al momento va a obtener una sentencia, ya sea positiva o negativa, pero le demostramos que se está impugnando. Y además que es una multa, considero que no es complicado hacer la impugnación respecto a estas multas, porque al final lo que pretende la autoridad es llegar al fondo de la facultad de comprobación. Yo creo que ahí la autoridad pues debe tener un poco más de conciencia, que a veces llega a las empresas y pide información. Hay empresas que son pequeñas, Javier, o medianas, pero hay empresas donde son muy grandes y toda la información que se puede pedir, yo creo que exceden de los 6 días, o sea, se pasan de los 6 días, para lo cual es importante que hagamos nosotros una solicitud en donde se amplíe el término de 10 días más, para que de alguna manera el contribuyente tenga esa posibilidad de aportar esa información, esa documentación, y no se quede nada más en la solicitud de información o en la orden de visita domiciliaria, sino prácticamente se tiene que pedir ahí una ampliación de plazo para que la autoridad no imponga esa multa. Te tiene que contestar la autoridad, y en el caso de que no te contestara esa petición, tú lo tienes que hacer en torno al artículo 1 y 8 de la Constitución como un derecho de petición. Luego entonces, amigos, si no contestara la autoridad, por supuesto que con ese escrito de petición tendríamos la llave o acceso para presentar un juicio de amparo y obligar a la autoridad a que nos conteste si nos autoriza o no nos autoriza ese plazo adicional, con el cual nosotros podemos darle un suspiro a la empresa o un tiempo en donde se pueda cumplir específicamente con lo que está pidiendo la autoridad, Javier. No podríamos pensar, fue una afirmativa ficta porque no me contestó. No, generalmente tienes una llave, y eso también te va a servir cuando vayas al medio de defensa, cuando se haga la determinación del crédito fiscal, pues prácticamente te va a servir como un argumento que la autoridad prácticamente no te dio ese beneficio del plazo adicional de los 10 días para que tú puedas hacer esa presentación de la documentación, Javier. Ok, muy bien, tenemos unas preguntas. Larisa, ¿nos ayudas, please? Sí, hola Javier, hola Freddy, buenas tardes. Ariadna González pregunta, en caso de que el contribuyente no pueda cumplir por causa de fuerza mayor, ¿qué deberá hacer para evitar la imposición de una medida de apremio conforme al artículo 40 del Código Fiscal? Lo que ya comentamos, hacer un escrito como derecho de petición, y ahí comentándole a la autoridad cuál es el motivo por el cual no se va a presentar esa información. Y yo creo que con base en esos artículos que tengo, que son torales de la Constitución, del 1 y el 8 de la Constitución como derecho de petición,
pues prácticamente salvaríamos esa situación y solicitaremos un plazo adicional para efecto de que el contribuyente pues no le fuera emitida esta multa. Ahora, si hay una fuerza mayor, pues es muy probable que ni siquiera puedas responder. Nos pasó en el caso de la pandemia, Javier, que prácticamente hubo facultades de comprobación que se suspendieron y que acuérdate que inclusive sacaron algunos acuerdos en Diario Oficial de la Federación en donde prácticamente las autoridades ellas mismas suspendieron los plazos precisamente por causas de fuerza mayor de la pandemia y suspendieron esos plazos. Y eso también, bueno, habría que ver porque al final ellos con ese decreto, con esos acuerdos que emitieron, habría que valorar si esos decretos iban acorde al artículo 12 de código donde te señalan los plazos. ¿Cuáles son los únicos plazos que pueden ser de alguna manera respetados que no se van a elaborar? Entonces ahí tuvimos una controversia porque al final las autoridades se pasaron de plazo y prácticamente ellos decían que al pasarse de plazo de los 12 meses que no había ningún problema y con cual nosotros demostramos con argumentos pues que prácticamente esos decretos pues violentaban a lo que es el Código Fiscal, específicamente el 12, era una violación del artículo 12, porque inclusive hasta por resolución miscelánea y también te dicen que otros días son inhábiles o hábiles, pero prácticamente nosotros sostuvimos que ese plazo fuera de los 12 meses, con esos decretos que se realizaron, pues eran ilegales, Javier. Entonces habría que valorar eso de fuerza mayor o esta situación que las autoridades realizan, porque al final tiene que ser bien fundado y motivado cualquier acto para efecto de suspender, porque acuérdense que es una facultad de comprobación, es una molestia, y si son 12 meses es una eternidad. Con ese acuerdo que nos emitió la PRODECOM, que decía, ¿no? Curiosamente, y es como chiste, se dice como chiste, pero fue cierto, en donde los abogados estaban haciendo acciones para quemarle el tiempo a la autoridad o para llevarla a la caducidad. Pues imagínense ustedes que un pobre abogado contra la fuerza del Estado y que la PRODECOM te diga, oye, estás haciendo acciones tendientes a caducar los plazos a la autoridad, pues se me hace hasta como chiste, ¿no? Como risa, pero sí es cierto, Javier, porque al final considero que ese plazo de los 12 meses es pues un plazo adecuado que tiene la autoridad para poder ejercer sus facultades y no excederse de ese plazo de 12 meses, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa imposición de las multas, porque al final no es la multa de 19,000 o de 17,000 o de 20,000 o de 50,000, sino el efecto que te va a traer precisamente en ese 32D, pues que hablamos, Javier, ¿no? Ok, ahorita le echamos una ojeada a esta fracción del aseguramiento precautorio, porque bueno, está bien, llegaron, me multaron, por fuerza mayor ni siquiera pude contestar, ni siquiera pude recibir la multa, y aún así pudiéramos tener un aseguramiento precautorio. Ahorita le entramos a ese punto. Cuéntame, Larisa. Hola, Javier, tenemos 2 preguntas más. Sí. La primera es de Michelle Galindo y pregunta: ¿cómo debe interpretarse el estándar de fundamentación y motivación del artículo 16 constitucional en el contexto de medidas de apremio respecto al artículo 40 del Código Fiscal, particularmente cuando la autoridad omite especificar la fracción aplicable y solo realiza un apercibimiento genérico? Mira, en esa tenemos una jurisprudencia que nos vamos a remitir a esa jurisprudencia que te dice fundamentación y motivación. Es el registro 203143 y te dice: la debida fundamentación y motivación legal debe de entenderse por lo primero la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Esa es una primera. Y ahorita tenemos otra cuyo registro digital es el 2080, donde dice actos privativos y actos de molestia, origen y efectos de la distinción, porque prácticamente ese acto del 40, pues prácticamente es un acto de una medida de apremio, y que inclusive si nos dan oportunidad para la siguiente plática, traeríamos la sentencia en donde fue declarado inconstitucional ese artículo 40 precisamente por lo que hemos comentado, pero por esa jurisprudencia, yo creo que contestamos la pregunta de la participante.
Gracias, doctor Freddy. Juan Carlos Gómez también tiene otra pregunta. Primero les manda saludos. ¿Desde dónde nos ve, Juan Carlos? ¿No sabe? ¿No te dijo? No dice. Okay. Pero bueno. ¿Qué pasa si la empresa acepta la visita domiciliaria, pero impugna únicamente la sanción posterior? ¿Puede sostenerse la validez de una orden de visita y sus efectos aun cuando se declare nula la multa derivada de un apercibimiento genérico? Claro que sí, es lo que ya había comentado, que una cosa es la facultad de comprobación, donde te van a pedir toda la información, y esto nada más, la imposición de la multa es como el hijo de la orden o del documento, donde de alguna manera es totalmente independiente la multa, es una sanción por no haber cumplido. Es que cuando llegas tarde a tu casa y te dice tu papá, vas a llegar a las 9 de la noche y tú llegas a las 12 de la noche, pues sabes que te va a dar una cueriza, pero al otro día pues no te va a pasar nada y continúas con tu vida. Entonces, prácticamente no. En las facultades de comprobación, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Llegar al fondo, llegar a ver cuánto debe la empresa, si efectivamente cumplió o no cumplió con sus obligaciones. Y la imposición de la multa simplemente es eso, un castigo, una sanción que te va a emitir por el hecho de haber incumplido. Son dos cosas diferentes. Una es la multa y otra es la facultad de comprobación. ¿Ok? Ok. Y ya eran todas, ¿verdad, Larisa? Okay. Hay otra, perdóname, mira, que hay una jurisprudencia para también contestar a la pregunta de Michelle. Esta es el registro digital 21-30-55, donde te dice apercibimiento, distinción entre el apercibimiento como acto de molestia y el apercibimiento como simple advertencia o información de obligaciones que impone la ley a los contribuyentes. Entonces, con estas jurisprudencias, yo creo que sí es importante la cita de los artículos que contienen la hipótesis de infracción y sanción conducente, ¿sale? Para que se respete el derecho fundamental a la seguridad jurídica reconocidas por nuestra Constitución con base a ese artículo 1 y 16 constitucional, que ese 16 constitucional pues prácticamente es el que nos habla también de la facultad de comprobación en su párrafo 16º, Javier. Muy bien. A ver, veamos esta fracción tercera del 40. Dice: medidas de apremio, y la fracción tercera nos habla de aseguramiento precautorio. Dice: practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a estos, conforme lo dice el 40A. El 40A se refiere específicamente al aseguramiento precautorio, conforme a las reglas, conforme a la resolución miscelánea. Ya no me quedó claro cuándo se hace este aseguramiento precautorio. Mira, Javier, dentro de las facultades de comprobación, la autoridad, si no presentas esa información en el plazo establecido o no la presentas, lo que hace la autoridad es que te va a asegurar o te va a bloquear tus cuentas bancarias. Y ahorita no nada más las cuentas bancarias, sino prácticamente te baja los sellos y prácticamente mata la operación de la empresa. Pero nosotros hemos sostenido que este embargo que realizan a tus cuentas bancarias o a tu sello, cuando no hay un crédito fiscal firme, o sea, que ya llevó a cabo la facultad de comprobación, que ya se emitió una determinación y que el crédito está firme, en ese momento las autoridades efectivamente, y además de que ya pasó el plazo de los 30 días, las autoridades pueden llegar a hacer ese embargo de tus cuentas bancarias. Aquí, ¿qué es lo que hemos nosotros argumentado? Que esos embargos aparentemente son precautorios, que no hay un crédito fiscal firme en el juzgado de distrito con un juicio de amparo, y prácticamente te conceden la suspensión provisional, Javier, porque demostramos que no hay un crédito fiscal firme. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita la autoridad? La autoridad manda hacer ese embargo de las cuentas bancarias, pero ya no lo hace como embargo precautorio, Javier, sino que te dice: ya tengo un estimado, le dice al juez de distrito, fíjate que ya tengo un estimado que el contribuyente debe ahorita tanto dinero.
Entonces, lo que quiere la autoridad, o muchas ocasiones el juez de distrito, con base a ese informe previo o justificado que manda la autoridad, dice, oye, este hombre tiene previamente ya una casi determinación de 20 millones de pesos. Ok, entonces lo que hace el juez de distrito con base a esos elementos, dice, oye, contribuyente, me dice la autoridad que tú hiciste algo por una cantidad de 20 millones. Entonces, muchas ocasiones los juzgados de distritos, con esa información, Javier, previa a una determinación de un crédito, te bloquea tu cuenta y te dice, solicito que garantices esos 20 millones de pesos porque la autoridad me está diciendo que los debes. Entonces, hay que manejar bien ¿Cómo presentamos ese amparo? ¿Cómo le hacemos valer? Y simplemente decimos que bajo protesta de decir verdad, negamos lisa y llanamente la existencia de un crédito fiscal firme, que si bien es cierto se está llevando a cabo una facultad de comprobación, a la fecha del presente amparo no hay un crédito fiscal firme, y con ese razonamiento pues tendremos que alegar al juez de distrito que no se debe otorgar garantía y que solicitamos que se desbloqueen las cuentas o el sello digital, porque la autoridad se ha ido más allá de sus facultades al hacer ese embargo de la cuenta bancaria o de bajar los sellos digitales, Javier. Entonces, es muy importante cómo presentemos ese juicio de amparo ante esta medida de aseguramiento precautorio, porque dentro de la facultad de comprobación, pues prácticamente es ilegal que las autoridades bloqueen esas cuentas bancarias, Javier, del contribuyente. A ver, entonces, dice el 40A, que es el que nos habla, el artículo del Código Fiscal de la Federación, que nos habla del aseguramiento precautorio. En la fracción primera nos dice, oye, una vez agotadas las medidas de apremio de la fracción 1 y 2, o sea, la fuerza pública o la multa, entonces pasamos a la fracción segunda. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional. O sea, aquí ya habla de que hay una determinación provisional. Esto, dices, oye, ya tienen un número, los 20 millones que decías. Y después, oye, pues despáchense con la cuchara grande. En la fracción tercera nos dice, vamos por los bancos. En la fracción A, vamos por las cuentas por cobrar, por acciones, bonos, bla, bla, bla. Vamos por dinero y metales preciosos. Vamos por bienes inmuebles. Vamos por bienes muebles. La negociación, toda la negociación podría ser embargada. Derechos de autor, obras artísticas, todo esto lo pueden pescar de forma precautoria. Y tú dices, sí, suena como que una vez que me lo quitaron, pues ya está difícil, ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Cómo me voy a defender si ni siquiera puedo entrar a mis instalaciones, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es lo más importante en estos casos cuando la autoridad llega a ejercitar esas facultades o esos aseguramientos de las cuentas bancarias o de la negociación o de la empresa? Pues prácticamente tenemos el juicio de amparo indirecto, que con los cuales al momento de que el juez de distrito nos otorgue esa suspensión provisional, pues prácticamente le ordena a la autoridad que siga continuando las cuentas bancarias, que siga operando toda la negociación de la empresa. Entonces, algo muy importante, queridos amigos, ustedes contadores, que cuando les llega esta facultad de comprobación y posteriormente les llega ese bloqueo de las cuentas bancarias, de inmediato se tiene que presentar un juicio de amparo indirecto en contra de ese embargo, porque al final no hay un crédito fiscal firme. Hay jurisprudencia, Javier, donde te señala que prácticamente si existe un crédito fiscal firme, pues efectivamente las autoridades pueden llevar a cabo esos embargos de las cuentas o cualquier otro acto que tenga la empresa. Pero si no hay un crédito firme como tal, pues prácticamente se nos concede esa suspensión provisional con el efecto de que la empresa pues siga operando. ¿Cuánto tiempo? O sea, ok, ya me embargaron mis cuentas. Generalmente la empresa, o sea, el juzgado de distrito le ordena a la autoridad, le da 3 días, 4 días para que desbloquee las cuentas bancarias. Y en muchas ocasiones ya no se llega al fondo, a la litis de ese amparo, porque prácticamente la autoridad manda a hacer la solicitud del desbloqueo de las cuentas. Entonces, el fondo del asunto, ¿cuál era? Que mis cuentas bancarias estaban bloqueadas, pero si con la suspensión provisional y la definitiva, efectivamente empezamos a trabajar con nuestras cuentas, se acaba la litis, Javier, se acaba la litis. Entonces, en muchas ocasiones lo que
que hace el juzgado de distrito es que sobresee ese juicio de amparo, pero lo más importante es que la empresa ya sigue trabajando con sus cuentas bancarias. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cómo? O sea, ya me congelaron las cuentas. Ok. A mí se me congelaron hasta partes del cuerpo, ¿verdad? No puedo pagar nóminas. Mis trabajadores son peores que los maestros, entonces imagínate cómo está este tema, me van a quemar mi fábrica y entonces necesito que rapidito me regresen mis cuentas bancarias. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? Depende. Son 15 días para promover el amparo a partir de que tienes conocimiento de que te embargaron tus cuentas bancarias. Tengo 15 días. En muchas ocasiones los contadores o los empresarios no se dan cuenta que pudieron presentar un medio de defensa. Ahí tenemos una alternativa. Esta va gratis para todos ustedes contadores. Si ya pasaron los 15 días, lo que deben de mandar a hacer en ese momento, mandan a requerir o a cobrar un cheque donde ese cheque va a ser rebotado. O simplemente entran al portal y no pueden entrar. Entonces, a partir de ese momento, ustedes tuvieron conocimiento de que fueron bloqueadas sus cuentas, aunque ya se les pasó el tiempo, ¿no? Entonces, tengo 15 días a partir de que me doy cuenta. A partir de que te emite el documento la autoridad, donde te hace el conocimiento que están bloqueadas las cuentas bancarias. Muchas ocasiones no te lo hacen del conocimiento. Sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues prácticamente ir al banco y que el banco te diga que están bloqueadas las cuentas con un cheque, con una transferencia, con lo que tú tengas. Y a partir de ese momento nosotros podemos impugnar mediante juicio de amparo que la autoridad te bloqueó tus cuentas bancarias. O simplemente, pues mandas a un trabajador a pagarle su nómina y no va a poder cobrar. Y bueno, pues hay otro argumento más, que es una cuenta de nómina en donde se le deben de pagar a los trabajadores, y prácticamente con esa cuenta de nómina, pues el juez de distrito ve que son de los trabajadores y pues prácticamente te da esa suspensión provisional para el efecto de que continúe la operación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se concluya la facultad de comprobación, Javier, porque acuérdate, se determina el crédito, tienes 30 días y entonces si te vas a recurso no garantizas, pero si te vas a juicio de nulidad, a partir de ese momento que presentas el juicio de nulidad tienes la obligación de presentar una garantía del crédito fiscal. Pues está de la patada, porque en la mayoría de los casos, oye, ya no jalan las malditas cuentas y no tienes idea qué pasó, en el banco tampoco, no, oye, ¿qué pasó? Pues debe haber sido el SAT, el IMSS, el Infonavit, el Infonacot, híjole, no sé quién más, o sea, la tesorería del Distrito Federal. Un trabajador. Un trabajador, o sea, por todos lados está de la patada, saber, y en el propio banco no te dan esa información. No te la dan, porque dice que es información reservada, pero cuando presentas el amparo y avientas a la Comisión Nacional Bancaria, a los bancos, ahí te mandan los oficios que prácticamente les hicieron llegar las autoridades fiscalizadoras, y a partir de ese momento que tienes conocimiento de ese acto, pues haces la ampliación del amparo, y pues ahí prácticamente alegas que no hay un crédito fiscal firme, juez. O sea, si bien es cierto que tengo una facultad de comprobación, pero no hay firmeza de un crédito fiscal. Por lo tanto, con ese argumento, los jueces de distrito pues liberan las cuentas bancarias. ¿Se fijan, amigos, en lo fácil que lo ve un abogado? Y nosotros como contadores que estamos en la maldita empresa y que no podemos pagar la nómina, la neta es que sí la sufrimos cada hora, cada día que va ocurriendo. Pero bueno, Javier, habrá que otra pregunta. Sí, habrá que estar muy al pendiente con estos casos. Cuéntame, Larisa, no te me desesperes, tranquila. Tenemos dos Larisa preguntas. trae su vestido de la América. Que perdió, pero bueno. A ver. Perdón, adelante, Larisa. Gracias. Lizeth Jiménez dice, yo tengo una duda. Me fue notificada una orden de revisión de gabinete, pero ahora que los escucho quiero saber si puedo ser sancionada si no atiendo la solicitud de información. Lo que pasa es que dicha solicitud no especifica claramente la fracción del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación. Sí, claro que sí puede ser sancionada. O sea, esto lo estamos haciendo precisamente para que los contadores, los estudiantes, ¿no?, y algunos colegas que llevan materia fiscal efectivamente se defiendan. Pero si tú no haces absolutamente nada, el crédito queda firme
y lo que tienes que hacer es pagarlo, porque si no lo pagas, pues prácticamente te van a iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Esto es que la autoridad va a llegar a tu casa, te va a requerir, y si no pagas en ese momento, lo que va a hacer es embargarte tus bienes o tus cuentas bancarias, y te va a embargar hasta el perro, si es de buena raza, se lo va a llevar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, porque sí se aplica y a la práctica lo realiza contundentemente las autoridades, ya son las autoridades recaudadoras que existen a nivel nacional. Pues sí, se ve tétrico. Y es que el 40 habla de las facultades, ¿no? O sea, nada más nos dice el inicio o desarrollo de sus facultades, o sea, no te especifica algo en particular, sino en términos generales. O sea, eso abre mucho el tema. ¿Cuál es la otra pregunta, licenciada? Sí, Daniela Arana, ¿bajo qué criterios jurisprudenciales y doctrinales puede considerarse que una multa fiscal derivada de un incumplimiento a un requerimiento administrativo constituye un acto privativo, de acuerdo al artículo 14 constitucional, en lugar de un simple acto de molestia, de acuerdo al artículo 16 constitucional? Desde mi punto de vista, cuando queda firme ese acto, prácticamente ya podemos hacerlo valer, ya sea las ilegalidades, las inconstitucionalidades, las inconvencionalidades. Entonces, a partir del momento que te notifican ese acto, a partir de que te está notificando la autoridad, a partir de ese momento tú ya tienes esa convicción de poder hacer lo que mejor a derecho te sea posible, ya sea presentándose el recurso de revocación, el juicio de nulidad, o inclusive agotar la vía del amparo indirecto, alegando precisamente, bueno, pues que hay una inconstitucionalidad de ese artículo 40. Yo no me quedaría nada más en legalidad, sino aplicaría yo que ese artículo 40 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En ese momento yo creo que operaría lo que nos está preguntando. Pues ahora sí, ya son todas las preguntas, ya no los interrumpo. No, hombre, no, muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos en tiempo, mi querido Freddy. Yo creo que todo lo que vimos hoy debe haber dejado a muchos de nuestros queridos colegas y colegas tuyos como abogados o colegas míos como contadores, ¿verdad? Y hay ahí que estar revisando este programa. Seguramente tendrán que regresarse para ver, oye, ¿qué número dijo Freddy? Y apuntarlo ahí con cuidado para ir avanzando e ir documentando todos estos datos que son necesarios en las circunstancias. Otra última que les vamos a dar es una sentencia que se emitió por la Tercera Sala Regional Occidente en el expediente 3806 /22-07-03-6-OT, en donde prácticamente aquí también tenemos un argumento que es respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde prácticamente los contadores son los especialistas, pero esta sentencia que se emite es precisamente porque la autoridad no motiva adecuadamente ese Índice Nacional de Precios al Consumidor y dio la sala dio la razón efectivamente. Entonces por ahí búsquenlas. Estas sentencias que hablamos son de versión públicas y que pueden ser consultadas y que de alguna manera creo que ayudan a la formación del estudio de lo que estamos haciendo para ver esas ilegalidades que la autoridad realiza en las facultades de comprobación. Javier, tenemos muchos temas nuevos, hay sentencias nuevas que han salido, sentencias muy importantes que a lo mejor el próximo programa lo vamos a platicar. Acaba de salir una nuevecita de revisión electrónica relacionada con 69. Son muy importantes esas sentencias que ha emitido ahorita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De verdad que va a estar interesante. Y bueno, tenemos muchos temas nuevos, Javier. Yo creo que si no hay duda, repetimos la sentencia con la cual hablamos de lo de la multa. Nuevamente, déjame ver, tenemos tantos, es esta. Es la 2621 /24 02014, es del 31 de marzo del 2025 en la ciudad Obregón, Sonora, México, y la pueden consultar dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Javier. Excelente. Pues, amigos, paren de sufrir. Ya, bueno, nomás por un rato, tampoco se quieran pasársela tan relax, o sea, sí hay que estar preocupados por estos temas. Mi querido Freddy, muchas gracias. Yo creo que fue un programa
que tiene mucha carnita y habrá que explotar ese tema. Pues Javier, es un gusto nuevamente estar contigo participando en estas charlas entre amigos que son muy enriquecedoras para todos nuestros amigos, y como yo les digo, si tienen dudas, tienen los teléfonos, tienen los medios de comunicación, y si quieren que hablemos de un tema específico que quieran que nosotros comentemos, con mucho gusto quedamos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima, saludos y disfruten este programa.